La promesa resonó en el lujoso despacho, un eco extraño contra el silencio reverente del lugar. «¿Puedo hacerla caminar otra vez?», dijo el anciano, su voz grave y gastada por el tiempo, pero firme en su convicción. El hombre frente a él, señor Valdemar, un magnate inmobiliario cuyo imperio se alzaba sobre el perfil de Ciudad Esmeralda, apenas contuvo una mueca de desdén. Había accedido a esta audiencia por un formalismo, por la persistencia inusual de la petición. El visitante, general Ricardo Rojas, vestía ropas modestas, sus cabellos blancos en desorden, su figura encorvada, aparentando ser uno más de los muchos desamparados que poblaban las calles de la metrópoli. Pedía fondos, o más bien suplicaba, por el rescate de un vetusto centro para veteranos, la Última Guardia, una edificación que él describía como un faro, pero que para Valdemar era solo un problema de infraestructura olvidado. La indiferencia del millonario era palpable, fría, como el cristal de su imponente oficina. En ese instante, cuando la dignidad se encuentra con la indiferencia, la historia de los que sirvieron a menudo se ve reducida a un mero trámite. Te invitamos a comentar sobre esos encuentros inesperados que revelan verdades profundas, donde las apariencias ocultan un legado heroico. Valdemar, acostumbrado a transacciones millonarias y a ser el árbitro de los destinos financieros, observaba al anciano con una mezcla de fastidio y condescendencia. Sus ojos, habituados a escudriñar balances y planos de torres de cristal, apenas registraban la figura encorvada frente a él. La oficina, un santuario de mármol y vidrio con vistas al bullicioso distrito de negocios de Ciudad Esmeralda, contrastaba brutalmente con la ropa deshilachada y el rostro curtido del visitante. El general retirado, ahora apenas un susurro de su antiguo rango, había solicitado una audiencia para hablar de la Última Guardia, una estructura de ladrillo desmoronándose en un barrio olvidado. «Señor Rojas», comenzó Valdemar, su voz pulida como el cristal, «entiendo su preocupación, pero mi fundación se enfoca en proyectos de infraestructura masiva, no en caridad menor». La palabra caridad se deslizó con un matiz apenas perceptible de desprecio, suspendida en el aire inerte, cargada de subtexto. El anciano no parpadeó. Su mirada, pese a la fatiga, mantenía una chispa de acero. El silencio que siguió fue denso. El tic-tac de un reloj de pie antiguo parecía amplificarse, cada segundo una punzada en la tensión acumulada. Valdemar esperaba que el viejo se disculpara y se fuera, pero la quietud del general Rojas era una barrera infranqueable. La atmósfera se volvió pesada, el aire frío de la arrogancia chocando con la dignidad silenciosa. General Rojas, pese a la humillación apenas disimulada, mantuvo una compostura inquebrantable. Sus manos, nudosas por los años y el servicio, descansaban sobre una pequeña carpeta de documentos ajados, una reliquia de un tiempo donde las promesas aún tenían peso. No había rastro de súplica en su postura, solo una determinación férrea, como el hierro forjado por la adversidad. Sus ojos, hundidos pero claros, no se apartaban de los de Valdemar, buscando un atisbo de algo más allá de la indiferencia. El centro, la Última Guardia, no era solo un edificio, era un faro para aquellos que, como él, habían regresado de la guerra para encontrar un mundo que los había olvidado. Representaba la promesa de un techo, una comida caliente y la compañía de almas que entendían el peso del uniforme. Valdemar, ajeno a la profundidad de esa conexión, solo veía números y riesgos en su balance. El anciano no levantó la voz, no suplicó. «Señor Valdemar», su tono era grave, sin estridencias. «Este no es un asunto de caridad, es una deuda. La edificación tiene fallos estructurales graves. Requiere una inversión considerable para evitar su colapso, pero la gente que reside allí, esa gente merece un santuario, no una ruina». Sus palabras,
medidas y concisas, chocaban con la grandilocuencia del despacho. El silencio ambiental se hizo más profundo. Solo el sonido del viento lejano contra los cristales, un lamento casi inaudible. Valdemar soltó una risa corta, casi imperceptible, un sonido áspero en el ambiente pulcro. Deuda, dice usted. Señor Rojas, ¿sabe cuántas deudas se presentan en mi escritorio cada día? Con todo respeto, su santuario es un problema de gestión pública, no de mi responsabilidad. Se levantó, un gesto que pretendía marcar el fin de la audiencia. La asistente de Valdemar, la joven señorita Elisa, presente en la esquina de la oficina, observaba la escena con una mezcla de incomodidad y resignación. Ella sabía de la reputación del centro La Última Guardia en ciertos círculos, pero su lealtad y su empleo le obligaban a mantenerse en silencio, un testigo mudo de la indiferencia. Los ojos del general Rojas siguieron a Valdemar sin un ápice de rencor, solo una profunda melancolía que parecía teñir el aire. El colapso de ese edificio no solo llevaría escombros, dijo el veterano, su voz más baja ahora, pero con una resonancia que cortaba el aire, llevaría consigo la última esperanza de muchos, el último rincón donde se sienten comprendidos. Es un símbolo, señor Valdemar, de lo que le hacemos a nuestros héroes cuando dejamos de verlos. El silencio se estiró, pesado. Valdemar se disponía a hablar, a dar la orden de que el anciano fuera escoltado, cuando una figura robusta se acercó al umbral del despacho. La figura que apareció en el umbral no era un empleado más. Vestía un impecable traje oscuro, pero su porte era inequívocamente militar, una rectitud que solo se forja en el servicio. Era el coronel Ignacio Valdés, hijo de Valdemar, aunque pocos se parecían en el temperamento y la visión del mundo. Ignacio había acudido para una reunión familiar programada, sin saber de la presencia del general Rojas. Al ver al anciano, sus ojos se abrieron en una sorpresa contenida, una chispa de reconocimiento que apenas logró disimular. El general Rojas, al sentir la nueva presencia, giró levemente la cabeza, y una casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios finos. Fue un momento de cámara lenta imaginaria. El coronel Valdés, deteniéndose abruptamente, su mirada escudriñando el rostro del anciano, la mano del general Rojas, apretando suavemente una vieja moneda de la marina, que guardaba en su bolsillo, un recuerdo silencioso de su juventud y servicio. Valdemar, irritado por la interrupción, se volvió hacia su hijo. «Ignacio, ¿qué haces aquí? Estamos ocupados». Su tono era de reproche, una clara señal de su autoridad, no solo en la empresa, sino en el ámbito familiar. Pero Ignacio no apartaba la vista del general. El silencio se llenó con una pregunta tácita. Fue entonces cuando Ignacio, en un tono que mezclaba reverencia y una profunda tristeza, pronunció las palabras que cambiaron la atmósfera. «Padre, ¿sabe a quién tiene enfrente?» La pregunta del coronel Ignacio Valdés congeló el ambiente. Valdemar, acostumbrado a que su hijo le obedeciera sin cuestionamientos, frunció el ceño. «Es un anciano solicitando fondos para un centro de veteranos en ruinas, Ignacio. Nada que ver contigo». Su voz era tensa, una clara advertencia, pero Ignacio no se amilanó. Su mirada, una copia fiel de la de su padre en determinación, se posó en el general Rojas, que permanecía de pie, estoico, su presencia llenando el espacio con una dignidad que trascendía su apariencia. «Padre», repitió Ignacio, su voz grave y deliberada, «el general Rojas no es un anciano. Es el general de división Ricardo Rojas, mi mentor en la Academia Naval, mi comandante en la Operación Sol Naciente. Él salvó mi vida, y la de muchos otros, en la batalla de Puerto Verde». Las palabras de Ignacio cayeron como yunques sobre el pulcro suelo del despacho. El rostro de Valdemar, hasta entonces impenetrable, palideció.
La señorita Elisa, que había permanecido inmóvil, llevó una mano a su boca, sus ojos ahora fijos en el anciano con una nueva y asombrada comprensión. El silencio se volvió eléctrico, cargado de la magnitud de la revelación. La moneda en la mano del general Rojas pareció vibrar, un eco silencioso de un pasado heroico que Valdemar, en su ceguera de poder, había ignorado por completo. La inversión de expectativa comenzó a tejerse en el aire. Valdemar, atónito, miró alternativamente a su hijo y al general Rojas. La arrogancia se derrumbó, reemplazada por una mezcla de vergüenza y una profunda incredulidad. No podía ser. El hombre harapiento, que acababa de despedir con desdén, no podía ser una leyenda militar, el héroe que su propio hijo había venerado toda su vida. General Rojas, musitó Valdemar, su voz apenas un susurro, el pulido barniz de su seguridad desmoronándose. La formalidad, el respeto que había negado antes, se le escapaba ahora, obligado por la autoridad moral de su hijo. El general Rojas, sin embargo, no hizo ningún movimiento. Su mirada permanecía fija en la de Valdemar, una silenciosa interrogación. El coronel Ignacio Valdés avanzó unos pasos, su postura protectora hacia su antiguo comandante. Padre, el general Rojas es quien, con solo una brigada, contuvo el avance enemigo en el paso de los Robles, permitiendo la evacuación de miles de civiles. Es quien por su valentía recibió la Cruz de Honor sin alardear jamás. Es la integridad personificada. Las palabras de Ignacio eran un golpe contundente tras otro. El sonido del silencio era ahora un rugido en los oídos de Valdemar. El aura de poder que antes emanaba de él se disipaba, dejando al descubierto a un hombre repentinamente pequeño e insignificante frente a la grandeza silenciosa del veterano. La descripción del uniforme, aunque ausente en el anciano, era vívida en la mente del coronel, y ahora se proyectaba en la imaginación de Valdemar, contrastando brutalmente con su actual apariencia. La figura imponente de Valdemar se encogió. La verdad, innegable y dolorosa, lo golpeó con la fuerza de un proyectil. Había deshonrado a un héroe, no a un simple mendigo. Había desdeñado la deuda que su propia nación, su propio hijo, reconocía como sagrada. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora mostraban una mezcla de horror y un arrepentimiento incipiente. El «puedo hacerla caminar otra vez» del general Rojas tomó un significado completamente nuevo, no solo sobre el edificio, sino sobre la dignidad que Valdemar, en su ignorancia, había intentado pisotear. El silencio en el despacho era absoluto, salvo por la respiración agitada de Valdemar. Lentamente, casi de forma imperceptible al principio, el millonario se arrodilló. No era un arrodillarse de súplica, sino de profunda vergüenza y reconocimiento. Sus rodillas tocaron el frío mármol, un acto simbólico de sumisión ante una autoridad moral que excedía con creces su riqueza o influencia. La cabeza de Valdemar se inclinó, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mantener el contacto visual con el general Rojas. La señorita Elisa, testigo de la dramática transformación, luchó por contener las lágrimas. La cámara lenta imaginaria capturó el momento, la arrogancia pulverizada, la dignidad prevaleciendo. Fue un gesto que no buscaba perdón, sino un humilde reconocimiento del profundo error cometido y del peso del servicio silencioso. El general Rojas observó al millonario arrodillado con una expresión que no era de triunfo, sino de una melancolía profunda, casi patriótica. No había satisfacción en su rostro, solo el peso de todos los años de servicio, de todas las batallas libradas, de todos los sacrificios a menudo olvidados. No había necesidad de que el anciano dijera una palabra. Su presencia, ahora validada, hablaba por sí misma. El coronel Ignacio Valdés colocó una mano firme y protectora sobre el hombro de su padre, un gesto de apoyo
pero también un recordatorio solemne de la gravedad de la situación. El silencio de la oficina no era ya el de la tensión, sino el de la reverencia. El general Rojas no había buscado esta vindicación personal. Él solo había buscado justicia para aquellos que, como él, lo habían dado todo por la nación y no pedían nada a cambio. La inversión de expectativa se había completado. El despreciado había sido reconocido como el digno. El poderoso se había doblegado ante la verdad. Era una lección sobre la verdadera grandeza que reside no en las cuentas bancarias o los títulos de propiedad, sino en la integridad y el servicio silencioso. El aire se sentía purificado, una catarsis silenciosa que envolvió a todos los presentes. La luz del sol que entraba por las ventanas pareció brillar con un nuevo resplandor sobre la figura del veterano, iluminando su cabello plateado y las líneas de sabiduría en su rostro. El general Rojas finalmente asintió lentamente, una pequeña inclinación de cabeza que contenía toda la dignidad del mundo. No hubo disculpas formales por parte de Valdemar, no fueron necesarias. El gesto de arrodillarse lo había dicho todo. La promesa de «puedo hacerla caminar otra vez» ya no sonaba como la fantasía de un mendigo, sino como la palabra de un hombre honorable con el poder moral para mover montañas, o al menos para restaurar un centro de veteranos. Valdemar, aún en el suelo, levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los del general, y en esa mirada silenciosa hubo una comprensión, un pacto no verbal de respeto y rectificación. El centro, la última guardia, sería salvado, no como caridad, sino como un acto de justicia, un tributo merecido. Este encuentro nos recuerda que la verdadera nobleza no se mide por la riqueza, sino por el carácter, por el servicio, por la capacidad de mantener la integridad aun cuando el mundo parece haberte olvidado. Nos pide que miremos más allá de las apariencias y que honremos a aquellos que han llevado el peso de la libertad sobre sus hombros. Suscríbete para más relatos que honran la dignidad de quienes sirvieron. Y tómate un momento hoy para reflexionar sobre los héroes silenciosos que caminan entre nosotros, su legado a menudo invisible hasta que un momento de verdad lo ilumina, recordándonos que siempre hay una deuda pendiente con su sacrificio.